Adiós, gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, amado sea el Rey. El libro de Jueces, capítulo 3, nos dice las naciones que Jehová dejó para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, la guerra. Dios saca a su pueblo de Egipto, lo trae por el desierto, le da de comer maná, pan caído del cielo en el desierto, golpea la roca Moisés y agua sale para el pueblo de Israel para que no pereciera de sed. Dios liberta con brazo fuerte al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía 430 años aproximadamente de estar esclavizado en Egipto, de estar haciendo ladrillos, de estar haciendo adobes para Faraón. Pero viene Dios y manda a un libertador llamado Moisés. Moisés, con el poder de Dios, llega a Egipto y le dice a Faraón: Faraón, deja ir al pueblo de Jehová, porque Jehová quiere que su pueblo lo adore, porque Jehová quiere llevar a su pueblo a la tierra donde fluye leche y miel. El faraón se resiste, el faraón se opone, el faraón no quiere dejar, pero con brazo fuerte, con brazo de poder, Jehová Dios humilla al faraón. Ahora el pueblo de Israel está libre y va camino hacia la tierra prometida donde fluye leche y miel. Su siervo Moisés lo lleva hacia la tierra prometida, pero Moisés en el camino no puede entrar, sino que ve la tierra prometida de lejos, porque Moisés golpeó la roca de una forma que Jehová Dios no le agradó. Entonces Jehová Dios le dijo: Moisés, no vas a poder entrar a la tierra prometida, solo la vas a ver de lejos, pero tú, Moisés, no entrarás. Entonces Moisés murió, pero dejó de sucesor a Josué, y Josué entró y conquistó las tierras de Canaán y conquistó las tierras prometidas donde fluía leche y miel. Estando establecidos, vivieron por un largo tiempo comiendo leche y miel en aquella tierra prometida. Murió Josué, el siervo de Dios. Muere Josué. Entonces todas aquellas nuevas generaciones que crecieron después de que Josué murió, nuevas generaciones se levantaron de jóvenes, y estas nuevas generaciones no conocían a Jehová. Entonces estas nuevas generaciones se comenzaron a corromper, se comenzaron a mezclar con los cananeos, con los filisteos, se comenzaron a mezclar con las ciudades paganas. Estos nuevos jóvenes que no conocían a Jehová, pero Jehová había dejado naciones paganas, enemigas del pueblo de Israel, y convivía el pueblo de Israel junto con estas naciones paganas. Se había corrompido la nación de Israel. Estaban sirviendo a los dioses hechos de metal, hechos de madera. No se acordaban de dónde Dios los había sacado. Qué rápido se había olvidado esta generación de los mandamientos de Dios, de las maravillas que Jehová Dios había hecho con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que Jehová Dios dejó estas naciones para que aquellas nuevas naciones de israelitas, los hijos de aquellos israelitas que iban a nacer, las nuevas generaciones, tenían que conocer la guerra. Y a través de estas naciones paganas, Dios quería probarlos, Dios quería ver qué tenían dentro de su corazón estas nuevas generaciones de los hijos de Israel. Así es que dejó
filisteos. Dejó naciones para probar al pueblo de Israel. Dejó naciones a los príncipes cananeos, a los sidonios, a los jebeos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Gemar, y fueron para probar con ellos a Israel. El pueblo de Israel se había descarriado. Dice la Biblia que cuando Dios toma a alguien como hijo, dice la Biblia que cuando Dios toma a alguien como hijo, lo corrige, lo azota y lo disciplina. Ahora esta nueva generación que no conocía a Jehová, ya Josué, el siervo de Dios, había muerto, y estas nuevas generaciones se habían olvidado de adorar a Dios, se habían olvidado de la ley de Dios. Estos nuevos jóvenes que habían nacido se habían ido en pos de otros dioses, pero Dios, como a su nación le llama, es la niña de mis ojos, es la ciudad santa, la ciudad escogida, la novia de Dios, la esposa de Dios, la elegida de Dios. Entonces, para que la novia de Dios, la escogida de Dios, el pueblo de Israel no se pierda, sino que sea corregido, Dios había dejado a estas naciones para que le hicieran la guerra al pueblo de Israel. Naciones que iban a levantarse en contra de los israelitas para ver cómo actuaban, si buscaban a Dios o se iban en pos de otros dioses. Y dice la Biblia que cuando estas naciones paganas, los sidonios, los jebeos, todos ellos, los cananeos, los filisteos, comenzaron a abatir el corazón de Israel. Estaban en la tierra prometida donde fluía leche y miel, pero estas nuevas generaciones rápido se habían olvidado de las maravillas de Dios, de lo que Dios había hecho por ellos. Estas nuevas generaciones se olvidaron y se fueron en pos de otros dioses, pero Dios, para corregirlos, para azotarlos, para disciplinarlos, para hacerlos volver al camino recto, tenía preparado a los filisteos, a los cananeos, a los sidonios, a los jebeos. Tenía estas naciones para que confrontaran al pueblo de Israel, que se levantaran en guerra en contra del pueblo de Israel, que comenzaran a batir la nación de Israel, que comenzaran a pelear en contra de aquellos jóvenes. Y dice la Biblia que así fue. Dios endureció el corazón de aquellas naciones paganas, de los filisteos, de los cananeos, y se fueron a hacer la guerra en contra de la nación de Israel. Entonces Israel, estos nuevos jóvenes, estos nuevos hijos de Israel que no conocían a Jehová, comenzaron a gemir, comenzaron a llorar, comenzaron a acordarse que había un Dios que había sacado a Soquía Canda, que había sacado a sus padres de la esclavitud, del pecado de Egipto. Comenzaron a recordar en su abatición, en su aflicción, comenzaron a buscar a Jehová, comenzaron a doblar rodillas, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Cuando aquellas naciones lo estaban abatiendo, cuando aquellas naciones, los filisteos, los estaban probando, los estaban abatiendo, ellos comenzaron a afligirse, comenzaron a invocar el nombre de Dios, comenzaron a buscar a Dios. Entonces Dios los escuchó desde los cielos y les levantó jueces que los libraba de aquellas naciones de los filisteos. Les levantó a Sansón, que los libertó, les levantó a Gedeón, que los libertó. Pero ellos, cuando veían que eran libertados, rápidamente se volvían atrás y volvían a hacer lo malo. De repente Jehová Dios permitía nuevamente que volvieran a atacarlos para que les afligieran el corazón. Así estaban
Aquellos nuevos jóvenes tenían que ser corregidos, tenían que ser azotados, porque Dios ha tomado a su pueblo de Israel. Si bien es cierto, al pueblo de Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, para que nosotros los gentiles entremos en la gracia, en el perdón de Dios. Pero cuando hayamos entrado, la mayoría, el número de gentiles que Dios quiere salvar, entonces todo Israel será salvo, porque así está escrito la promesa de Dios. Pero ahora Dios está dejando que los filisteos comiencen a batirlos, les quiten las cosechas, les quiten aquellas tierras que fluye leche y miel. Ahora ya no viven tan tranquilos, se veían descarriados. Pero como Dios los ha tomado como hijos, los está disciplinando a través de estas naciones, de los filisteos. Así está batiendo el corazón de los jóvenes para ver si se vuelven a buscar el rostro de Dios, para ver si comienzan a blasfemar y a decir: ¿de qué nos sirve servir a Jehová? Y se van en pos de otros dioses. Pero Dios había dejado a estas naciones para que los abatieran, para que los afligieran, para que comenzaran a afligirlos, a abatirlos, para que comenzaran a hacerles sentir dolor, quebranto, aflicción. Porque estaban en las tierras prometidas, porque estaban donde fluye leche y miel, y se habían acomodado. En vez de seguir agradando a Dios, estas nuevas generaciones comenzaron a corromperse, comenzaron a buscar los dioses hechos de metal y hechos de madera. Pero la Biblia dice que como Dios ha tomado a su pueblo Israel, a la nación de Israel, como hijo legítimo, entonces constantemente Dios lo estaba corrigiendo, lo estaba disciplinando y lo estaba azotando a través de los filisteos, a través de los cananeos, a través de los jebeos. Los estaba atormentando, afligiendo, para que se volvieran a Dios, todo con el propósito de salvarlos, de hacer misericordia de ellos, porque en la comodidad que habían caído tenían todo, fluía leche y la miel. Pero ahora se habían acomodado tanto que dejaron de buscar el rostro de Dios y comenzaron a ver las otras naciones que no adoraban a Jehová. Y dijeron: vamos en pos de los dioses hechos de metal, hechos de madera. Y comenzaron a edificar altares. Se postraron ante dioses hechos de metal, hechos de madera. Provocaron a ira a Dios, provocaron a celo a Dios. Entonces Dios tenía preparadas estas naciones. La Biblia dice que Dios nos ha tomado a nosotros como sus hijos, que Él mandó a sus siervos, mandó a los apóstoles, mandó a los profetas, mandó a los apóstoles, mandó a Jesucristo mismo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesucristo nos sacó del lodo cenagoso. Ahora el Padre no envía un profeta como Moisés, sino que el Padre envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. El hombre, la humanidad estaba muerta en delitos y pecados. La humanidad estaba muerta en delitos y pecado. La humanidad se encontraba lejos de Dios, separada de Dios. Estaba muerta, no podía entrar a la misericordia de Dios. Pero Jesucristo le dijo al Padre: Padre, envíame a mí, yo iré por ellos a entregar mi vida. La Biblia dice que Jehová Dios el Padre de tal manera amó a este mundo que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Ahora Jesucristo nos libertó de la esclavitud
del mundo, del pecado, de la abominación. ¿Cuántos años estuvimos nosotros esclavizados al pecado? ¿Cuántos años estuvimos nosotros en las tinieblas? ¿Cuántos años estuvimos nosotros encadenados a la drogadicción, al alcoholismo? ¿Cuántos años estuvimos nosotros esclavizados en Egipto, en el pecado? ¿Cuántos años Satanás nos tuvo esclavizados haciendo lo malo? Pero vino Dios y envió a su Hijo, vino el Padre y envió a su Hijo a entregar su vida en la cruz del Calvario. Y ahora Jesucristo ha perdonado a muchos seres humanos. Ahora Jesucristo ha redimido de toda condenación a través de su sacrificio, a través de su sangre. Ha perdonado a un montón de gente sobre la faz del planeta Tierra. Muchos en este año 2025 estamos vivos y estamos peleando la buena batalla, pero hay muchos que ahora, año 2025, ya no están aquellas naciones como los filisteos, ya no están los cananeos, ya no están los jebeos, ya no están aquellas naciones paganas, sino que Dios ha permitido que en los aires se muevan demonios. El apóstol Pablo lo reveló de esta manera: porque los hijos de Dios no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y esas legiones de demonios nos hacen la guerra cada día, tratando de afligirnos, tratando de abatirnos, tratándonos de volver al error del pecado, de ponernos deseos pecaminosos, de presentarnos ofertas de pecado, de presentarnos ofertas de volver atrás, de retroceder y hacer lo malo, de desagradar a Cristo, de pisotear la sangre de Cristo. Satanás y sus demonios se encargan de rodear la tierra y comenzar a buscar a los hombres. Dice la Biblia, el apóstol dice que como león rugiente anda alrededor de todo cristiano, viendo cómo lo devora, viendo cómo lo hace volver atrás, y que comience aquel hombre que fue perdonado. Y cuando el hombre está acomodado como estaban acomodados los israelitas, como cuando el hombre tiene riqueza, tiene posesiones y comienza a tener leche y miel, tiene todo en su hogar, su refri está llena, todo, su nevera está completa. Cuando el hombre comienza a tener todo en su hogar y comienza una tranquilidad, una paz ficticia, comienza a descuidarse y comienza a vivir como vivían las nuevas generaciones que se olvidaron de Dios. Entonces el hombre comienza a perder el amor por la obra de Dios. Entonces el hombre cae, como dice el apóstol Juan, a las cartas a las iglesias, que deja el primer amor. Y tiene que recordar de dónde se ha caído, porque si no, Jehová Dios vendrá pronto y peleará en contra. Entonces, hoy, año 2025, ya no están los filisteos, ya no están los cananeos, ya no están los jebeos, ya no están aquellas naciones que abatían al pueblo de Israel. Hoy el apóstol Pablo dice que en las regiones celestes, en los aires, se mueve Satanás, seduciendo a las almas inconstantes, seduciendo y buscando para devorar a los hijos de Dios. Y hay cristianos que han comenzado a acomodarse. En su vida llegaron las vacas gordas, en su vida llegaron las espigas gordas, y han comenzado a edificar y tienen de todo y han almacenado en sus graneros, de tal forma que ellos pueden decir: alma mía, come y bebe, mira cómo te has enriquecido, mira cuántos bienes tienes. Pero Jesucristo dice:
Y si vinieran a pedirte cuenta hoy, ¿qué cuenta darías? Porque ha caído en reposo, porque ha caído en comodidad, porque ha caído en tranquilidad. Se ha olvidado que Dios ha permitido que Satanás esté todavía molestando, que Satanás esté acusando al hombre, esté acusándonos. Dice la Biblia que hoy ya no son los filisteos, hoy ya no son los cananeos, hoy ya no son los jebeos, hoy es Satanás que se encarga de ir y acusarnos y comenzar a pedirnos. Dice la Biblia que cuando Jesucristo andaba predicando con los apóstoles, le dijo al apóstol Pedro, Jesús le dijo al apóstol Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. De esa manera Satanás pide a muchos de nosotros, pero Jehová Dios está en el cielo, y a la diestra de Jehová Dios, a la diestra del Dios el Padre, está Jesús sentado intercediendo por nosotros para que eso no nos suceda. Él nos pide, de repente comienza a batirse nuestra alma, de repente comienza a afligirse nuestro corazón, de repente comienza a caer desánimo, de repente comienza a caer sobre nuestra vida aflicción, una enfermedad. De repente comienzan a suceder cosas que no nos esperábamos. Pero hay que ver cómo andamos caminando, pero hay que ver cómo está nuestra vida delante de Dios. Si nos está aconteciendo como los hijos de Israel, que cayeron en la comodidad, que se olvidaron de Dios, que se olvidaron de dónde Dios había sacado a sus padres. Esta nueva generación se olvidó de Dios, de lo que Jehová Dios había hecho por su pueblo, por sus padres. Ahora nosotros como iglesia estamos en este planeta Tierra. Queremos ser fiel a Dios. Queremos esforzarnos cada día, tratamos, nos esforzamos, peleamos la buena batalla cada día tiene un afán, cada día es un pleito, cada día es una lucha en contra de la vieja naturaleza humana, en contra del viejo hombre, en contra de la vieja mujer, en contra de aquellas cosas malas que quieren regresar, porque el apóstol comienza a revelar que las concupiscencias siempre están en nosotros. El apóstol Pablo escribe que hay un pecado que siempre mora en nosotros y quiere revivir y quiere tomar control de nosotros. Pero ahí está la palabra de Dios. Ya no vivimos nosotros por la ley, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero recordamos que el adversario nos anda buscando, anda rodeando, viendo cómo nos hace caer. Ahora ya no son los filisteos, ahora ya no son los cananeos, ahora se levantan brujos. Cuando nosotros comenzamos a servirle a Dios, se levantan brujos, se levantan hechiceros. Pero si estamos haciendo la voluntad de Cristo, tenemos el poder para atar y sujetar toda obra de las tinieblas. Pero si andamos caminando como caminó Enoc delante de Dios, agradando a Dios, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos la unción del Santo, tenemos el poder para caminar en el valle de la sombra de muerte, tenemos el poder para caminar entre medio de escorpiones, tenemos el poder para movernos entre medio de serpientes, tenemos el poder y la autoridad que viene de Dios. Si estamos agradando a Dios, si estamos caminando en la misericordia y en el amor de Dios, entonces estamos respaldados por el poder de Dios. No hay brujo, no hay hechicero, no hay agorrero, no hay pitonizo, ni Satanás mismo se puede resistir, porque Dios a través de Jesús vino a este planeta Tierra. Jesús vino y dijo: les doy autoridad, les doy poder, les doy potestad de hollar serpiente, de atar y sujetar toda obra de las tinieblas, de echar fuera demonios, de
atar y sujetar todo principado. Ese poder Dios lo ha dado en las arras del Espíritu. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, y así como llegaba el poder de Dios sobre la vida de Sansón, sobre David, así Dios viene a través de su Santo Espíritu, llenándonos de poder, llenándonos de autoridad para atar y sujetar toda obra de las tinieblas, de tal forma que podemos decir que los brujos retroceden, los hechiceros retroceden, todo pitonizo, todo adivino retrocede por la sangre del Cordero. No hay agorrero, no hay pitonizo, no hay adivino cuando andamos en el amor de Dios, cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, aleluya, bajo la misericordia de Dios. No hay poder satánico. Pero cuando el hombre comienza a vivir su vida y comienza a descarriarse y es un elegido de Dios, entonces Dios va a permitir que aflicción llegue a su vida. Va a haber puertas abiertas y Satanás va a poder entrar y atormentarlo. Va a llamar legiones de demonios y va a comenzar a encadenarlo, a atarlo y a sujetarlo. Pero que Jehová reprenda al diablo, porque no hemos sido llamados para perder la batalla, no hemos sido llamados para quedarnos postrados, sino para levantarnos y proclamar a las naciones y proclamar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús se rompen las cadenas, en el nombre de Jesús todas las tinieblas retroceden, en el nombre de Jesús Satanás mismo tiene que huir. Jehová reprenda a Satanás, Jehová que hizo los cielos y la tierra lo reprenda, aleluya. Cuando Dios está con nosotros, Él va peleando delante de nosotros como poderoso gigante. Imagínate, es por eso que no perdemos la batalla. Pero cuando comenzamos a descarriarnos, cuando comenzamos a olvidarnos de Dios y cuando comenzamos a caminar en rebeldía, cuando comenzamos a caminar en contra de la voluntad de Dios, entonces Dios mismo, como nos ha tomado como hijos legítimos, Él nos corrige, nos azota y nos disciplina para que nos volvamos al camino de Él, aleluya, con el propósito de salvarnos, con el propósito de que no vayamos a la condenación eterna. La nación de Israel se había olvidado, los hijos de Israel se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de las maravillas de Dios. ¿Cuántos seres humanos que aún tienen vida se han olvidado de lo que Jesucristo hizo por sus vidas? Aleluya. ¿Cuántos se han olvidado después de que Dios los purificó, los lavó, los limpió, los hizo una nueva criatura? Comenzaron a retroceder. Llegó la bendición, llegaron los bienes materiales, llegaron las riquezas de este mundo y comenzaron a atesorar tanto que llegó la comodidad, llegó la tranquilidad, llegó la leche y la miel a sus vidas. Ahora agarraron una hamaca y se están meciendo de un lado para otro, están reposando, y a Dios no le agrada que su pueblo esté reposando, porque estamos en guerra. Hay muchos cristianos que se están perdiendo, hay muchas vidas que se están yendo a la condenación, y debemos de proclamar que en el nombre de Jesús todos aquellos que retrocedieron, todos aquellos que aún tienen vida, que aún respiran en este planeta Tierra, pueden alzar sus ojos a la cruz de Cristo y comenzarle a decir a Dios: Señor, pequé, Señor, fallé, Señor, perdóname, dame una nueva oportunidad. Y Dios, que es grande en amor y misericordia, comenzará de nuevo a perdonarlos. Si abandonan el pecado, si sueltan el pecado y se vuelven a Jehová, Dios es amplio en misericordia, en perdonarlo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su tierra, sanaré su tierra y les daré vida eterna, aleluya. Gloria a Dios. Ahora estamos en guerra.
no con los filisteos. Ahora estamos en guerra, no con los jebeos, no con los cananeos. Estamos en guerra en contra de las tinieblas, en contra de los deseos de la carne, en contra de la altivez, en contra del orgullo, en contra de la vanagloria, en contra de la soberbia, en contra de la vieja naturaleza humana. Estamos peleando la buena batalla, pero en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús la estamos peleando. La nación de Israel se había olvidado. La nueva generación, ya había muerto Josué y se habían olvidado las nuevas generaciones, pero Dios, como hace misericordia cada día, nuevas son cada mañana sus misericordias. El hombre se comienza a descarriar, este día se comienza a descarriar y Dios le permite un día más de vida. Esa es nueva misericordia, para que se arrepienta, para que busque de Dios, y comienza a llegar aflicción a su vida, pero él dice: no buscaré de Dios. Pues comienza a endurecerse. Pero si Dios lo ha tomado como hijo, entonces le va a acontecer lo que le aconteció al profeta Jonás, porque Jonás estaba enojado, Jonás estaba enfadado, Jonás sabía que los filisteos y los sirios los atormentaban, los sirios los atormentaban, y Jonás sabía que les quitaban toda la bendición. Ya no aguantaba Jonás que los sirios lo atormentaran. Cuando ellos sembraban, cuando ya estaba la cosecha, los sirios iban solo a recoger, pero Dios quería que Jonás se humillara, y Jonás no se quería humillar. Pero ¿qué sucedió? Se endureció más el corazón de Jonás y dijo: me escaparé, me voy lejos de la presencia de Dios. Y quiso huir. Pero cuando alguien tiene llamado, cuando alguien es llamado al ministerio, no puede esconderse. Dios lo va a corregir, lo va a azotar y lo va a disciplinar para salvarlo de la condenación que se acerca. Y dice la Biblia que la nación de Israel se alejó de Dios, pero Dios dejó a los filisteos, a los cananeos, a los jebeos, estas naciones que comenzaron a batir el corazón de aquellas nuevas generaciones, y comenzaron a batirse, a afligirse. Un corazón abatido, afligido. Bienaventurados, dijo Jesús, los que lloran. Pero si ya no quieres llorar delante de la presencia de Dios, entonces tenés que llorar delante de los filisteos. Entonces tenés que llorar delante de los cananeos para que te atormenten, porque no quieres llorar delante de la presencia de Dios. Aleluya. Porque se ha endurecido tu corazón, mi corazón. Si se ha endurecido, entonces Dios va a usar un método. Le va a permitir a Satanás mismo zarandearlo pues un rato. Dale de allá por acá. Y entonces cuando se vea zarandeado, va a comenzar a decir: ¿por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no agradé a Dios? Si Dios dice su palabra a través del sabio, a través de los profetas, que aquel hombre que Jehová lo tiene en honra, y no valora a aquel hombre cuando Jehová lo ha puesto en honra, lo ha puesto en alto, le ha dado posesiones en esta tierra, le ha dado bienes, le ha dado trabajo, le ha dado fruto que coma, disfrute. Pero viene este hombre y comienza a ser desagradecido. Entonces comienza Jehová a decir: este hombre es desagradecido, entonces voy a permitir una aflicción a su vida. Entonces voy a permitir que algo llegue y lo atormente. Tal vez vuelve en sí, tal vez reflexiona, porque dice la Biblia que el hijo pródigo
comenzó a tener todo en su vida. Le dijo al padre: Padre, entrégame la herencia, entrégame los bienes que me corresponden, porque yo quiero gozar la vida. Aleluya. Este hijo pródigo dijo: yo quiero ir donde fluye la leche y la miel, y yo quiero estar solo gozándome, solo disfrutando. Aleluya. Entonces pidió su herencia y malgastó su herencia. Entonces, cuando todo se había terminado, vino una gran hambruna, aquella ciudad donde él estaba. Entonces comenzó a comer algarrobas, comenzó a estar con los cerdos, pero Dios le permitió que volviera en sí. Si el hombre se encuentra comiendo algarroba, si el hombre se encuentra comiendo con los cerdos, tiene que volver en sí, tiene que reflexionar. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. La Biblia dice que hay caminos, hay decisiones que el hombre comienza a decir: pero yo soy sabio, yo estudié, yo puedo más que ese varón, yo sé más que ese varón. Pero ¿acaso nosotros sabemos más que Dios? Nosotros, dice la Biblia, que si sabemos algo, digamos: aún no sabemos nada, aún no podemos nada. Aleluya. No sabemos nada, aún no sé nada de la vida, aún no sé nada, aún no puedo nada. Y si algo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si para algo tengo fuerza, es la fuerza que viene de Dios, que me hace como la fuerza del búfalo. Aleluya. Que comienza. Gloria a Dios. Pero entonces, año 2025, ¿cómo están las ciudades? ¿Cómo están los pueblos? ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo están los hijos de Dios? Están viviendo reposadamente, están viviendo acomodadamente. Y si hoy viniera el Rey, la Biblia dice que no sabemos el día y la hora. Ni Jesucristo mismo, ni aún los ángeles saben el día y la hora. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, desde que Jesucristo vino y eligió a los apóstoles, les mandó y les dijo: díganle que el reino de mi Padre se ha acercado. Vayan por todo el mundo y anuncien este evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea y sea bautizado, díganle que sus pecados les son perdonados, que una vida nueva les espera en Cristo Jesús. Todas aquellas cosas que habían hecho malas no les serán tomadas en cuenta. Sus pecados son borrados por la sangre del Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Pero estamos en guerra. Pero estamos en guerra. Hay una guerra. Y aquellos que caminan siendo elegidos de Dios, siendo llamados por Dios desde el vientre de nuestra madre, dice la Biblia, que nos ha elegido. Antes de que fundase la tierra, ya nos había elegido. Pero de repente comenzamos a caminar en rebeldía delante de Dios. De repente comenzamos a caminar con soberbia, con altivez, con arrogancia. De repente comenzamos a caminar diciendo: no, yo sé todo, yo puedo todo. Comenzamos a caminar lejos de Dios. Entonces ya no están los filisteos, ya no están los cananeos, ya no están los hebeos, ya no están esas naciones. Ahora el apóstol Pablo dice que en las regiones celestes se mueve Satanás y se mueven legiones de demonios. Algunos que eran cristianos y retrocedieron porque Satanás comenzó a agarrarlos y a atormentarlos, porque Dios mismo, dice la Biblia, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie, alabado sea el Rey. Pero cuando el hombre
comienza a descarriarse y tiene llamado y es alguien elegido por Dios, entonces Dios comienza a tomarlo como hijo legítimo y comienza a azotarlo con un problema, con una dificultad, con una ansiedad, con una angustia, que su corazón comienza a quebrantarse, comienza a haber dolor en su familia, comienza a haber llanto en su familia. Había solo paz, había solo gozo, pero de repente comienzan a haber tristeza, de repente comienzan a haber pobreza, de repente comienzan a haber escasez, de repente comienzan a haber dificultades en su familia. ¿Todo por qué? Porque aquel es llamado al ministerio. ¿Todo por qué? Porque aquel pueblo, aquella nación es llamada por Dios. Pero como se estaba descarriando Israel estaba descarriado, estaba sirviéndole a dioses hechos de metal, hechos de madera. Habían dejado los mandamientos de Dios, no querían nada de Dios. Lo habían provocado a hacerlo, de tal forma que Jehová Dios levanta al profeta Isaías y le dice el profeta por las calles, un profeta sin megáfono, sin sonido, sin bocinas, con sandalias, mal vestido, sin posesiones económicas, errante, huyendo de sus enemigos, viviendo en cuevas, escapando de los que los perseguían, a los profetas. Así vivían. Pero comenzaban los profetas a dar la palabra que Dios les daba. El profeta Isaías comienza por las calles de Israel, por la nación de Israel, y comienza a decir: escucha tu cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Oh generación incrédula, oh generación pagana, ¿hasta cuándo provocaréis a ira al Santo de Israel? ¿Por qué os has volvido a los ídolos hechos de metal, hechos de madera? Estaban adorando ídolos. El profeta se levanta con el celo de Dios. Escucha tu cielo, escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y yo los engrandecí, pero ahora se han rebelado contra Dios. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende quién los sacó de la esclavitud de Egipto. Israel no entiende de dónde Dios los sacó, a quién usó Dios. Usó a su siervo Moisés para sacarlo de la esclavitud del pecado de Egipto, de la esclavitud de servirle al faraón. Ahora que están en las tierras donde fluye leche y miel, tienen comodidad, tienen sus casas amplias, pero se han olvidado de la ley de Dios, se han olvidado de buscar al Santo de Israel. Es por eso que viene aflicción a sus vidas. Aleluya. Viene aflicción. Viene aflicción. Y si el justo dejare a Jehová, y si el justo comenzare a hacer lo malo delante de Dios y se olvidare de la ley de Dios. Israel se olvidó. Israel vivía cuando estaba Josué y cuando estaba Moisés agradando a Dios. Cuando los jueces, cuando Sansón los libraba, Israel se gozaba, Israel estaba contento. Cuando Gedeón los libraba de las manos de los filisteos, de los enemigos, estaban contentos, estaban agradecidos con Dios. Pero una vez moría aquel juez, entonces se olvidaban nuevamente de Dios. Se olvidaban. Ahora, año 2025, el apóstol Juan escribe las cartas en el Apocalipsis y le dice a la iglesia, y le dice a las iglesias cómo están viviendo, cómo se están comportando delante de Dios. Escriban a las iglesias, vayan y anúncienles a las iglesias qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, qué es lo que Dios está viendo. Dice que
Juan estaba en la isla de Pasmo. Jesucristo ya había partido al cielo. Hoy Juan estaba sufriendo por el testimonio, por dar testimonio a causa del Evangelio de Cristo. Ahora Juan estaba preso en la isla de Pasmos, pero allí estaba recibiendo unas cartas de amonestación para estos tiempos postreros. Y dice que le escriba a la iglesia de Pérgamo. Dios se mueve entre los 7 candeleros. Dios ha prometido moverse entre los 7 candeleros. Pero ¿qué sucedió con el corazón de la iglesia de Pérgamo? ¿Qué sucedió con el ángel de Pérgamo? ¿Qué sucedió con el pastor de Pérgamo? Aleluya. Dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. Jesús le dice al apóstol que revele esta carta en estos postreros tiempos a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Punto a favor de la iglesia de Pérgamo. Está el trono de Satanás en la iglesia de Pérgamo, pero la iglesia de Pérgamo todavía retiene el nombre de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia dice que Él se moverá donde 2 o 3 se reúnan en el nombre de Jesús. Aleluya. Allí ha prometido estar. Si 2 o 3 se reúnen en la iglesia de Pérgamo en el nombre de Jesús, recordando el nombre de Jesús, aunque el trono de Satanás se haya metido a la iglesia de Pérgamo, pero Dios es fiel y verdadero, que hace misericordia de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué sucedió con Pérgamo? ¿Qué sucedió con los líderes de Pérgamo? ¿Por qué dejaron que el trono de Satanás entrara? Ahora Dios le dice, pero retienes mi nombre, me agrada, pero aún me moveré entre ustedes porque retienen mi nombre. Aunque han dejado entrar el trono de Satanás, Satanás ha puesto su trono en la iglesia de Pérgamo. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, la fe en Dios, la fe en Jesús, la fe en el Espíritu Santo, la fe en que Dios es el Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, la fe en que el único Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Israel, el que fundó los cielos y la tierra, el que afirmó con su poder los firmamentos, la galaxia, el Dios que afirmó el universo mismo, el Dios que hizo los 3 cielos, el Dios que hizo las estrellas, el Dios que afirmó la lumbrera mayor que es el sol, el Dios que hizo la lumbrera menor que es la luna. Ese Dios le dice, retienes mi fe, crees todavía en mí y todavía hablas de mí, aleluya. Retienes mi nombre y retienes mi fe. Pero Pérgamo, ¿qué pasó con los líderes de la iglesia de Pérgamo? Porque la toma en cuenta Dios mismo, el que fundó los cielos y la tierra, a pesar de que Pérgamo ha dejado que el trono de Satanás esté en su iglesia y comiencen los líderes a moverse bajo la voluntad del reinado de Satanás. Pero Dios dice, allí hay gente que retiene mi nombre. Ahí hay gente que retiene la fe de Dios. Y Él dice, me moveré en los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Y ahí está Dios siendo fiel, a pesar de que Pérgamo y los líderes han corrompido la iglesia. Dios le escribe y le dice, retienes mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel,
fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Imagínate una iglesia que Dios escogió para salvación y vida eterna. Ahora Dios mismo le está diciendo: entre ustedes está Satanás, entre ustedes está el trono de Satanás. Iglesia de Pérgamo, unge tus ojos con colirio para que veas claramente. Pregunta por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Iglesia de Pérgamo, vuélvete al primer amor. Iglesia de Pérgamo, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Aleluya. Ahí está. Allí murió Antipas, mi testigo fiel. Entre ustedes, entre vosotros, donde mora Satanás. Imagínate esta iglesia que escogió a Israel, el Padre, el dueño del Evangelio, el dueño de la mies, el dueño del reino celestial, el dueño de todo el universo. Él escribe a esta iglesia. Ha dejado meter el trono de Satanás en su congregación. Esta iglesia fue escogida para Cristo, fue elegida para Cristo. Pero ¿qué está sucediendo? Ahora es la Biblia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam en la iglesia de Pérgamo. Balaam se estaba perdiendo. Balaam estaba enseñando cosas no gratas delante de Dios, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Este Balaam tenía una doctrina torcida y estaba enseñando. Y hoy el Dios que hizo los cielos y la tierra le dice a la iglesia de Pérgamo: ustedes tienen esa doctrina entre ustedes. Les gusta poner tropiezos a los hijos de Dios. ¿Por qué hacen eso? Si ustedes son llamados como iglesia al arrepentimiento, a buscar de Cristo, a adorar a Cristo, a perdonar al prójimo, a amar al prójimo. Si ustedes, iglesia de Pérgamo, han sido elegidos para salvación y vida eterna, y ahora ¿qué hacen con la doctrina de Balaam, que le enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Iglesia de Pérgamo, deja de poner tropiezo a los hijos de Dios. Deja de buscar ocasión para hacer caer a los hijos de Dios. Aleluya. Hoy la iglesia de Pérgamo, en vez de amar a su prójimo como a él mismo, está guiada por Satanás, porque Satanás ha puesto su trono allí. Y además de eso le agrega Jehová Dios y dice: les gusta la doctrina de Balaam de querer hacer caer a los otros verdaderos hijos de Dios. Están queriendo hacerlos caer. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Iglesia de Pérgamo, llamada a servirle a Dios. Y todavía que Jehová Dios le dice a Juan: escríbele al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele al pastor de la iglesia de Pérgamo, escríbele. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, de San Nicolás,
de los que hacen las fiestas, que por temporadas el mundo hace sus eventos y son cosas del mundo. Pero ¿qué tiene que ver, dijo Jesús, la luz, que es Jesús, el reino de Dios, con las tinieblas? Las obras, las fiestas de los nicolaístas, las fiestas del mundo, las fiestas que las naciones hacen y celebran, son fiestas nicolaitas, dedicadas a ídolos, dedicadas a dioses hechos de metal, hechos de madera, en honor a un ídolo. Hacen fiesta en cada ciudad, en cada municipio, y hacen comilonas, hacen bailes, hacen fiestas. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pero Pérgamo ha dejado meter el trono de Satanás, y ahora, en vez de ser iglesia que agrada a Dios, va en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué le dice el Espíritu Santo? Por tanto, arrepiéntete. Todavía hay oportunidad para la iglesia de Pérgamo. Aunque ha sido infiel, aunque se dejó meter el trono de Satanás, aunque está siguiendo doctrinas que no le agrada a Dios, pero Dios le dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la verdadera palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete, hay oportunidad. Imagínate esa iglesia de Pérgamo. Escribe, dice Jehová Dios, al ángel de la iglesia de Pérgamo, y dile: Satanás ha fundado su trono entre ustedes. Allí mataron a Antipas, mi testigo fiel, entre ustedes, donde mora Satanás. Iglesia de Pérgamo. Iglesia tomada por Dios como iglesia para salvación y vida eterna. Pero ahora, ¿qué está sucediendo con Pérgamo? Pero ahora, ¿qué ha sucedido con Pérgamo? Se olvidó, ha comenzado a reposar, ha comenzado a caer en las vanidades de esta tierra, comenzó a atesorar, comenzó a tener tesoros en la tierra, comenzó a poner sus ojos en la vanagloria de esta tierra. Ahora ya no tiene oídos para oír, ahora ya sus ojos no están ungidos con colirio, ahora está engañada por Satanás. Pero Jehová Dios le dice: dile que se arrepienta. Dile que se arrepienta. La está llamando al arrepentimiento, porque mientras hay vida, hay esperanza. Aleluya. Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Él no quiere que nosotros nos perdamos, pero delante de nosotros Él ha puesto el bien y el mal. El bien y el mal existe, Satanás existe, Dios existe, pero la gente que vive afanada, que vive solo deleitándose en este mundo, se olvida de esas verdades y comienza a decir: eso es una mentira. Y comienza a decir: no, eso es una pérdida de tiempo. Pero que Jehová reprenda al diablo, porque dice la Biblia que hoy Satanás anda como león rugiente. Ahora ya no son los filisteos, ahora ya no son los cananeos, ahora ya no son los jebeos, ahora es Satanás y sus demonios. Que Jehová los reprenda. Si nosotros caminamos con Cristo, estamos protegidos por Cristo. Pero si nos separamos de Cristo, entonces comencemos a afligirnos. Pero si no eres elegido de Cristo, no te afliges. Vive la vida, gózate,
Dice el libro de Apocalipsis, si estás sucio, ensúciate más. Si eres inmundo, come más inmundicia. Deleítate y recréate en la maldad. Pero viene el día y la hora en que esta palabra nos juzgará, porque tuvimos la oportunidad de hacer lo bueno y se nos olvidó por las comodidades, por las cosas de esta tierra. Pero Jesucristo pronto viene, su galardón con Él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo te ama, Cristo pronto viene, aleluya. Cristo viene pronto, alabado sea el Rey. Dios te bendiga, bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, gloria a Dios.